¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches ahora sí a todos. Vamos a continuar con la sesión que veníamos desarrollando la semana pasada. Esta presentación se las voy a compartir porque evidentemente la presentación que usamos la semana pasada no era, ¿sí? Recuerden que yo les decía que había un ejercicio que pues era en dónde estaba el error y el propósito era pues básicamente pues que tuvieran todo, que estábamos viendo este componente de las sanciones del root y igual se los voy a compartir, ¿listo? Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces, básicamente lo que vamos a comentar el día de hoy es lo siguiente. Por ahí hay un micrófono abierto, si me colaboran, porfa. Gracias. Entonces, básicamente la temática que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a hablar acerca de lo que es la obligación formal y sustancial. Vamos a hablar de, bueno, del RUT ya hablamos la semana pasada, hoy lo repasaremos así muy rápido. Hablaremos acerca de los activos administrativos de la DIAN, de los actos administrativos, que es básicamente el mecanismo que tiene el sector público para hacer oficial sus comunicados, hacer oficial las sanciones y todo eso. ¿Listo? En cuarto lugar, hablaremos acerca de la declaración tributaria que se tiene como no presentada. Hablaremos también acerca de lo que es la reducción de sanciones y otros principios que están inmersos dentro del régimen sancionatorio. Hablaremos de los tipos de sanciones, de los términos de firmeza de las declaraciones tributarias y de los cobros coactivos de deudas fiscales. Ustedes saben que cuando un contribuyente pues no resuelve su situación de deuda o su obligación con la DIAN o con cualquier hacienda pública, pues digamos que existen unos métodos coactivos que permiten ese tipo de situaciones, es decir, de legalmente recuperar ese dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente embargando. ¿Y cómo funciona un embargo? Digamos que si la sanción es muy alta y la persona no tiene cómo pagar, pues digamos que entran a incautar sus bienes, embargan, digamos que las cuentas, embargan sus propiedades, sus bienes inmuebles y todo esto, y con base en eso, pues digamos que se hace un peritaje. Y ese peritaje, eh, digamos que si la persona debe, por decir algo, 100 millones de pesos,
sea por una sanción más lo del impuesto. Entonces, ahí lo que se hace es que el bien incautado, en este caso digamos que el bien inmueble, pasan a rematarlo. El juzgado lo que hace es que calcula cuál es el valor comercial de ese bien. Con base en ese valor comercial, determina el valor por el cual ese juzgado lo va a vender, que es más o menos un 30% por debajo del valor comercial. Y de esta manera, pues, eso sale en un aviso, en un diario de circulación nacional, con el propósito de que pues, muchas personas se enteren, participen de esa subasta pública, y lo que se hace es que cada persona, con base en eso, pues digamos que hace una propuesta que tiene unos términos, es decir, la persona tiene que consignar el 40% del avalúo, del valor con el cual se inicia la subasta, por decir algo. Si el apartamento vale 150 millones y el juzgado dijo, no, ese apartamento lo vamos a vender en 100 millones. Entonces, sobre esos 100 millones, toda persona que quiera competir en esa subasta tiene que consignarle al juzgado el 40%. Entonces estaríamos hablando de 40 millones. Con 40 millones usted ya puede hacer una oferta. Entonces dice, no, yo ofrezco 110 millones. Por allá otra persona ofreció 108, otro ofreció 105. Entonces la oferta más alta es la que gana. Y entonces eso es lo que le dan a usted. Le dicen, ok, se la ganó usted, ahora tiene 5 días para que consigne lo faltante. Entonces usted consignó 40, dijo que iba a dar 110, entonces le hacen falta 70 millones que tiene 5 días para consignarlos. Y esos, digamos que si dentro de esos 5 días usted no los paga, pues le descuentan más o menos como el 50% de lo que abonó, es decir, de esos 40 millones le van a quitar 20, como una sanción por haber hecho que se perdiera el tiempo, que otras personas hubieran adquirido el bien y todo ese tipo de cosas. Básicamente así es como funcionan esos remates, diferente a como hacen, por ejemplo, en los famosos martillos. En un martillo, pues digamos que usted ofrece y ofrece y ofrece, y si el vendedor se siente satisfecho con el precio, pues lo da. Si no, pues dice no, se declara desierta la subasta y esperamos a que vamos a volver a realizar otra con el ánimo que más personas participen y se llegue al precio que se tiene estimado. Entonces, pues digamos que no es como tan chévere el martillo por ese tipo de situaciones. Eh, bueno, esto es básicamente el complemento de lo que vamos a ver. Eh, digamos que hablando específicamente de lo que es la obligación formal y sustancial, que de esto pues ya habíamos hablado, no, esto no habíamos hablado, indicábamos que el estatuto tributario se encuentra dividido en se encuentra dividido en un título preliminar y 6 libros de la siguiente manera. Tiene el título preliminar, tiene lo que es el libro 1, que habla todo lo relacionado al impuesto de renta y complementarios. Por algo este es el impuesto que más genera ingresos en el país. El libro 2 habla acerca de la retención en la fuente. El libro 3 habla acerca del IVA. El libro 4 habla del impuesto de timbre nacional. El 6 habla del libro 5, que compete todo lo de procedimiento tributario. Y el 7 habla acerca del gravamen a los movimientos financieros. Entonces, digamos que esta es como la estructura o el bosquejo que tiene el estatuto tributario. Y a nosotros el que realmente nos interesa es el libro 5, que habla acerca del procedimiento tributario. ¿Ok? En ese orden de ideas, ahí lo tenía marcado. En ese orden de ideas, podemos indicar que el procedimiento tributario es un tema, digamos que es un tema muy relevante, es un tema bastante importante para todo lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente con los impuestos que son competencia de la DIAN, ¿sí? No quiere decir que los impuestos que se cobra a nivel territorial, es decir, hablando de los impuestos departamentales y los nacionales, que son recaudados de pronto por la hacienda pública, ellos no tienen un régimen sancionatorio, también lo tienen, ¿sí? Pero puede que tenga algunas particularidades. Pero todo lo que tiene que ver con referencia a los impuestos que recauda específicamente la DIAN, para ellos es que aplica ese procedimiento tributario que se encuentra dentro del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, así las cosas, podemos decir que todo lo que está relacionado
con ese procedimiento tributario, pues lo encontramos como lo veíamos en la página anterior, en el libro quinto del Estatuto Tributario. Y en ese libro quinto, ¿cuál es la estructura de ese libro quinto? Pues básicamente tiene algo que se denomina la actuación, otra parte se denomina deberes y obligaciones formales, habla también de las sanciones, de la determinación del impuesto, de la discusión de esos actos de administración, del régimen probatorio, de la extinción de la obligación tributaria, porque como todo, las obligaciones tributarias también vencen, ¿ok? Si el Estado no hace una gestión de cobro, pues literalmente usted no tiene por qué pagar nada, ¿ok? Que de esa parte vamos a hablar mucho cuando estamos asumiendo el papel de abogado defensor de una empresa que está siendo sancionada. ¿Okay? Entonces vamos a mirar cuáles son los términos, qué se debe hacer, todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar también acerca del cobro coactivo. Bueno, digamos que eso hace parte del libro quinto del procedimiento tributario. Se hablará también de la intervención de la administración, de las devoluciones y de otras disposiciones procedimentales. Entonces, como pueden observar, ese libro quinto tiene muchísimo contenido. No por nada, ese libro, el libro quinto, es el más grande del Estatuto Tributario. Entonces, mire lo que es la importancia de ese procedimiento tributario. Ahora, ¿qué piensan que es procedimiento? ¿Qué se les viene a la cabeza frente a ese término de procedimiento? Es la forma de actuar. Sí, está bien, pero tiene algo también muy particular. Un procedimiento tiene como unos pasos, ¿no? Como que tiene un orden. Es un proceso, es un proceso. Ok, bueno, un proceso es como más largo, es como un proceso es como más... ¿Perdón? Sería el paso a paso. Sí, el paso a paso está bien. ¿Hay alguien que quería ahí mencionar algo? Perdón. Sí, que es como una estructura que se tiene un paso a paso. Perfecto, muy bien. Eso es un procedimiento. Yo debo primero surtir este paso, después de que he surtido ese paso, sigo con el otro, como si fuera un conducto regular, ¿ok? Yo no me puedo pasar al tercer paso si no he surtido los dos anteriores. Entonces, digamos que tiene un orden, tiene una estructura, tiene una metodología que me indica cómo yo debo seguir ese paso a paso al interior del procedimiento tributario. Entonces, digamos que el procedimiento es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Esto ya hablándolo pues en un término muy de abogados, muy jurídico, muy propio del procedimiento tributario. Entonces, básicamente, ese procedimiento tributario nos lleva o nos va a llevar, porque puede ser que no hemos, digamos que no hemos pagado una obligación, pero todavía no nos han hecho algún requerimiento o algún llamado por parte de la DIAN. No significa que yo tenga que esperarme a que me llamen, ¿no? Yo puedo anticiparme a eso. Entonces, ese procedimiento tributario nos va a llevar a conocer todos los apéndices que tienen los impuestos en nuestro país. ¿Okay? Entonces, como ya hemos visto, el origen de la obligación tributaria nace puntualmente en el artículo 95, en el numeral 9. ¿Listo? Digamos que esto hace parte de la constitución política de nuestro país. Y ahí, ese artículo 95 básicamente, ¿qué hace? Un llamado a todos los ciudadanos, a todos los nacidos en Colombia, a contribuir con el Estado por medio de ¿qué? Del pago de nuestros impuestos. Entonces aquí este artículo 95 de la Constitución Política nos indica que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Ahora bien, yo voy a contribuir con un tributo y debo presentar una declaración de impuestos, ¿sí? Digamos que ahí ese hecho de yo tener que presentar una declaración de impuestos, eso da origen o digamos que nace una relación entre el sujeto activo. ¿Alguien me recuerda qué es el sujeto activo? ¿O quién es? El que genera el impuesto. Es la DIAN. Ok, bueno, más que la DIAN es el Estado, ¿sí? Porque es el, exacto, es el Congreso el que crea ese tipo de impuestos, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de sujeto activo siempre hacemos referencia al Estado. Y
y nace el otro participante de esa relación. Entonces ya tenemos el sujeto activo y nace el sujeto pasivo, que viene siendo... Los El contribuyentes. contribuyente. Perfecto, muy bien. Sujeto activo, Estado, sujeto pasivo, contribuyente. Y es precisamente en esa relación entre ese par, entre esos dos, sujeto activo y sujeto pasivo, en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, con base en eso, ¿qué es el procedimiento tributario? Entonces, es ese conjunto de normas que regula la relación del sujeto pasivo, es decir, del contribuyente, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Y cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario tiene dos finalidades. ¿Cuáles son esas dos finalidades? La de que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque sucede que en el presupuesto general de la nación que se hace cada año, la DIAN dice, yo voy a recaudar tanto de dinero por concepto de impuestos y me comprometo a eso. Ok, listo. Entonces ya el gobierno nacional dice, ya tenemos ese ingreso ahí. Ahora tenemos es que yo como DIAN tengo que decir, bueno, ¿qué implemento para poder recaudar eso a lo que me comprometí? Porque es que eso no puede quedar en letra muerta. Si yo me comprometo a recaudar 195 billones de pesos, lo tengo que hacer, ¿ok? Entonces, tengo que empezar a hacer seguimiento a los contribuyentes, tengo que empezar a cobrar las multas, tengo que empezar a mirar quiénes han dejado de pagar para irles a cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que básicamente hace el Estado, que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Eso es una de las finalidades del procedimiento tributario. Y la segunda es que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. Es decir, que no se le vaya a cobrar más de lo que está aprobado y de lo que está contemplado dentro del estatuto tributario, que lo haga en temas de legalidad, es decir, que se surta ese proceso, que no haya una violación al debido proceso, que eche abajo ese cobro y básicamente, digamos que es lo que más se busca contemplar en ese tema de cuando la DIAN requiere hacer uso de estas herramientas para poder recaudar los dineros con los que se comprometió dentro del presupuesto de la nación. ¿Y cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Entonces, digamos que cuando hablamos del procedimiento tributario, y dentro de ese procedimiento tributario ya sabemos que tenemos por lo menos a dos actores, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de ese procedimiento tributario, entonces podemos inferir que esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo se da ¿por qué? Porque hay una existencia de obligaciones fiscales, ¿sí? Obligaciones fiscales que son la obligación formal y la obligación sustancial, ¿ok? Pero para poder llegar a esa obligación sustancial, previamente tenemos que pasar por la obligación formal, es decir, la obligación formal es ese vehículo para poder llegar a la obligación sustancial. ¿Listo? Entonces, la obligación formal, ¿qué es? Diligenciar el formulario 110 para presentar la declaración de renta de personas jurídicas. Con ese diligenciamiento de ese formato, yo puedo determinar cuánto es lo que tengo que pagar. Eso es básicamente lo que me dice esta diapositiva. Ahora, ¿cuál es el origen de la obligación tributaria? Digamos que el estatuto tributario, y esto lo vimos en la sesión pasada, el estatuto tributario, en su artículo 1, denominado origen de la obligación sustancial, nos indica que la obligación sustancial, que es básicamente el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. ¿Okay? Por ejemplo, una empresa tiene unos ingresos X. A esos ingresos X le resta los costos y gastos en los que incurrió para poder obtener esos ingresos. Eso básicamente, esa resta entre los ingresos menos los costos y los gastos, da como resultado la utilidad. Y es sobre esa utilidad que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador
es la obtención de utilidades y es aquí en donde nace esa obligación sustancial. Pero ahí no se queda solamente el hecho del origen de la obligación tributaria. Sucede que el artículo, el mismo estatuto en su artículo 2, que se titula contribuyentes, ahí nos indica que son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. ¿Ok? Es decir, debo pagar el tributo. Yo como contribuyente debo cumplir con esa obligación. ¿Y cuál es la diferencia entre una obligación sustancial y una obligación formal? Básicamente, la diferencia radica en, para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales. Por ejemplo, la obtención del RUT. Sin yo tener el RUT, no me van a recibir el pago en el banco. Así de simple. ¿Listo? Usted puede haber hecho una excelente liquidación, usted le pudo haber pagado al contador más profesional que existe, se gastó toda una millonada pagándole para que ese contador le hiciera esa liquidación y usted va y lo lleva y si no lleva el RUT, no le sirvió absolutamente de nada. ¿Ok? Segundo, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir esa obligación sustancial debe realizar para cumplir con su obligación sustancial. Por ejemplo, presentar la declaración de renta, la declaración de IVA o la del patrimonio. Y en tercer lugar, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, a la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. ¿Ok? En otras palabras, a partir de las obligaciones de tipo formal es que se suministran ciertos elementos ¿a quién? Al gobierno nacional. ¿Qué hace el gobierno nacional con eso? Digamos que esos elementos se le suministran a ese gobierno nacional para que el gobierno nacional pueda investigar, pueda determinar y pueda recaudar los impuestos. En ese sentido, digamos que entre las múltiples obligaciones formales que se encuentran estipuladas dentro de todo ese paquete de normas legales, está la presentación de las declaraciones tributarias por parte de quién? De nosotros los contribuyentes, de los responsables y de aquellos agentes de retención en la fuente, conforme a los formatos o a esos formularios que indique la DIAN, que es la que está, digamos que facultada para hacer ese tipo de creación de ese tipo de formatos. Y la obligación de expedir y entregar factura de venta al que hace la compra, como también de llevar contabilidad o de inscribirse en el RUT. Entonces, así las cosas, el procedimiento tributario, digamos que se puede dividir en tres partes. ¿Qué partes? La primera, el procedimiento tributario como tal. La segunda, el régimen sancionatorio. Y la tercera, el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Nuestro propósito, digamos que es entrar a explicar esos tres componentes del procedimiento tributario, pero antes de dar inicio a la explicación de la primera parte, es decir, de este procedimiento tributario como tal, digamos que tenemos que entrar a revisar cómo, y ahí esto de pronto les va a causar risa, pero tenemos que entrar a revisar cómo es que se cuentan los días en términos tributarios. ¿Por qué? Porque un día puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso nos debemos someter a lo que nos propuso la DIAN. Es decir, si a mí me dice el requerimiento, tiene que presentar descargos en 15 días hábiles. Yo digo, bueno, 15 días hábiles los cuento desde mañana, los cuento desde hoy, cuento días festivos, cuento días solamente los días hábiles, hasta cuándo entonces vengo a tener plazo. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a mirar ya mismo. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual hay mucha legislación precisamente porque se cometen los errores más simples del mundo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario. ¿Listo? Entonces, digamos que los días hábiles van de lunes a viernes. Y en el caso que entre semana haya un día festivo,
ese día festivo no se contempla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mes cualquiera en donde tenemos los días domingos y los días sábados, que estos días pues no se contemplan. ¿Por qué? Porque la rama pública por lo general no labora esos días, ni sábados ni domingos, ¿ok? Entonces simplemente se contemplan los días hábiles de lunes a viernes. Pero si hay un día festivo como este 14 que aparece acá, ese 14 me indica que es un día festivo. Ese día festivo, cuando a mí me hablen de días hábiles, yo no lo puedo contemplar, ¿ok? ¿Cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Entonces, digamos que la ley cuarta del año 1913, imagina, hace 110 años se inventaron esta ley. ¿Qué dice esa ley? Dice en su artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes. Es decir, vacante es un día sábado y domingo, esos se consideran vacantes. Y los festivos, esas categorías de feriados y vacantes no se tienen en cuenta cuando estamos hablando de, digamos que cuando en los plazos de días que se señalen las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos esos días. Ahora, no quiere decir que no los van a contemplar en algún requerimiento, nos pueden decir días calendario. Cuando son días calendario, independientemente que sean días hábiles, días de vacantes, días festivos, cuentan de corrido. ¿Listo? Entonces, y por eso aquí dice, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. No se preocupen, ya vamos a mirar unos ejemplitos para dejar esto muchísimo más claro. Entonces, mire que llevamos 110 años con esta ley y todavía está vigente, ¿ok? Entonces, cuando la norma nos establece un plazo en días, esos días se empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo. Por ejemplo, ¿qué pasaba anteriormente? Cuando el RUT no pedía, bueno, cuando no existía RUT, la DIAN prácticamente tenía que echar la bendición para que ese contribuyente no se hubiera trasteado, que siguiera vivo, una serie de cosas porque pues, no había cómo actualizar esa información, no se tenían unos protocolos, no había un sistema de información confiable. Entonces, digamos que partiendo de todo eso, ese tipo de necesidades han hecho que todo en la DIAN tenga que evolucionar, tenga que adaptarse a los nuevos cambios que hemos venido experimentando. De esa manera, pues digamos que surgen las cosas entonces como, bueno, yo debo crear un procedimiento que me indique que los contribuyentes tienen que actualizarme la información. Entonces, crean una plataforma, crean un formulario, sacan una serie de reportes, más o menos tienen unas pruebas o validan esa información de alguna manera, no del 100% de la población, pero una buena parte lo corroboran y de esa manera como que tienen medio actualizada la información. Pero ¿qué pasa? Que eso no es todo, no me sirve solamente tener la información actualizada. Yo debo, como DIAN, mandarle requerimientos, mandarle información a la gente. Cuando no existía el correo electrónico, pues todo se hacía a través de cartas o de telegramas. Muchos de ustedes dirán, ¿telegrama qué era eso? No se preocupen, no vamos a ahondar en eso. Pero digamos que cuando era físico, pues obviamente nos llegaba un documento y tenía usted que, bueno, tenía que la DIAN decir, uy Dios, que no me va a perder esta plática del envío que lo va a hacer a esta persona porque que todavía viva en donde me dice que en donde tengo yo esta dirección aquí en mi base de datos para que esa persona me pueda responder por esa plata, sino yo dónde la busco, dónde la encuentro. Entonces mandaban esa carta, posiblemente le llegaba, imagínese, suponga que usted vive en un apartamento y simplemente usted tiene la dirección. Pues los vigilantes, pues si es un conjunto muy grande, pues los vigilantes no saben, tiene que ser usted muy popular, pues como para que el vigilante lo tenga en la retina. Y le dice, sí, ya sé, fulano de tal que vive en la torre tal y en el apartamento tal, ¿sí? Pero cuando no, eso se quedó
perdido en el infierno, le dicen, no, esto no sabemos, y por allá tendrán una cesta en donde meten la correspondencia y usted que va a saber que allá tiene algo, pues usted se olvida de eso. Y aparte, puede darse el caso en donde un vigilante da el recibido de ese escrito, de esa carta, pero la colocó en el casillero que no era. Cuando se la fue a entregar al propietario, el propietario llegó al apartamento, revisó y dijo, eso no es mío, lo rompió y usted nunca se enteró de eso. ¿Ok? ¿Culpa de quién es? Del contribuyente que no actualizó la información, que no colocó la información como era, independientemente de que se haya equivocado el vigilante, porque la DIAN vino y lo entregó, ¿sí? Pero que lo que pase de ahí para adentro ya no es responsabilidad de la DIAN ahí ya no tiene ningún tipo de injerencia. Entonces, digamos que eso es lo que se ha ganado, por ejemplo, con el tema del correo electrónico. Con el correo electrónico ya lo mantienen a usted informado, le están haciendo recorderis, le mandan ahí la declaración de renta de personas naturales sugerida, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos que es lo que se gana, pero pues también digamos que es un arma de doble filo porque las comunicaciones ya nos van a llegar directamente, a menos que usted tenga por ahí un correo en donde tiene un novio y ese novio se llama Osquitar y Osquitar tiene ojos claros, entonces el correo que usted creó se llama osquitarmisojitoslindos@hotmail.com y ahí ese fue el que reportó al RUT, nunca lo actualizó y la DIAN por ahí le está mandando comunicaciones y usted ni por enterada se da. ¿Por qué? Porque es que como terminó con Oscar era, sí, podría tener ojitos muy bonitos, pero era mujeriego, y entonces usted le terminó, lo echó, y como lo echó, entonces usted se olvidó de ese correo, no lo volvió a utilizar, se le olvidó la clave, nunca lo pudo recuperar, y ahí se quedó. Pero ese es el correo que usted le reportó a la DIAN a través del RUT. Entonces, ese ya es un problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que la DIAN le da a usted plazos para que actualice la información. Si no lo hace, pues ¿de culpa de quién es? Pues de uno como contribuyente. Ahora, miremos esto con un poquito más de detenimiento, lo de los días, ¿ok? Imagínense que la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, tenga presente lo siguiente, que voy a borrar esto. Nos dice la ley cuarta de 1913 en su artículo 62. En los plazos de días, entonces el ejemplo que les estoy colocando dice, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días. ¿Ok? Entonces, esos plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y de vacantes a menos de expresarse lo contrario. Entonces ya les leo la otra parte del ejercicio. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Entonces, nos indica el ejercicio que la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifica ¿cuándo? El 6 de abril. Entonces, este es el calendario del mes de abril. No me pregunten el año. El mes de abril. Entonces me dice, nos notifican el 6 de abril. Este día nos notifica. ¿Ok? Básicamente, ahí lo que tenemos que hacer es, digamos que, ¿cuándo empezaríamos a contemplar? ¿Desde cuándo contamos los días para poder dar respuesta a ese requerimiento de la DIAN? Desde el 7. A partir del Del 7 7. al 22. Perfecto, muy bien. Desde el 7 de abril, es decir, a partir del 7 comenzamos a contar porque nos dice que cuando es de días, se cuenta a partir del día siguiente hábil. Entonces, si hubiera sido en el 9, suponga que nos notificaron el 9, ¿cuándo los tendríamos, desde cuándo empezamos a contar? El 13. Perfecto, El 13. muy bien. Entonces, así las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, yo borro esto porque si no nos confundimos. Entonces, los 10 días se empiezan a contar básicamente desde el 7 de abril. ¿Listo? Y solo contamos los días hábiles. ¿Por qué? Porque en el comunicado no nos dicen si son días calendario
o si son días hábiles. No nos menciona eso. Cuando no nos hace claridad, se asume que son días hábiles, ¿ok? Si es así, ¿cuándo vence la Hasta el obligación? 22. Ok, El 22. El 22 de abril. 22. perfecto. Entonces, arranca el 7 y va hasta el 22. ¿Por qué? Porque este 9 no lo contamos, el 10 no lo contamos, ni el 11 ni el 12, contamos el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 no, porque es de vacante, el 19 tampoco, porque es de vacante, 20, 21 y 22. Es decir, yo tengo plazo para contestar hasta el día 22 de abril. Ahora, la recomendación es no se vaya a esperar hasta el 22, ¿sí? Haga eso con un par de días antes y todo esto para que esté tranquilo, esté seguro de lo que está pasando. La norma coloca digamos que la DIAN le dio 10 días, pero no significa que hasta el día 10 usted tiene que responder dar respuesta a ese requerimiento. No, usted lo puede hacer mucho antes y entre más rápido lo haga, muchísimo mejor, ¿ok? Ahora, por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días no consideran los días inhábiles o no laborales, como los domingos y los festivos, es decir, se descuentan esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como día calendario, ¿ok? Pero entonces usted me dirá, bueno, ¿y quién se inventó eso de los días hábiles? ¿Quién fue el cerebro que se le ocurrió que los días hábiles solamente son de lunes a viernes? Pues ese concepto de día hábil es un concepto, digamos que es un concepto más de tipo social, ¿sí? Y se utiliza para designar aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Esos días, pues ya sabemos todos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y quedan libres lo que es el sábado y el domingo, ¿sí? Entonces, ese concepto de día hábil, eso ya es una tradición, ¿sí? Eh, ¿Y por qué es una tradición? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días considerados hábiles, por lo cual, perdón, los días considerados no hábiles. ¿Sí? Hay empresas que trabajan, por ejemplo, los establecimientos de comercio, ¿sí? Trabajan de corrido, abren todos los días, ¿sí? Incluyendo los días sábados y domingos. Entonces, pues digamos que eso era antes, o si de pronto están en una ciudad pequeña, pues posiblemente habrán muchos negocios que solamente trabajan de lunes a viernes, ¿sí? Respetan esos días de vacantes, pero hoy en día ya es muy escaso el negocio que hace eso, ¿listo? Entonces lo reemplazan por un día de descanso, pero básicamente, reitero, el tema de contar los días vacantes como sábado y domingo es básicamente porque el sector público lo hace de esa manera, ¿ok? Entonces ellos digamos que se curan en salud y sobre todo la DIAN dice, ok, días calendario, tenga presente que los días de vacantes y los festivos no se cuentan, no hacen parte de eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos no laboran los sábados ni los domingos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, en ciudades hay fiestas municipales y todo eso. Esos días ellos normalmente no laboran. Entonces, ¿esos se contarían o no? Porque obviamente ellos esos días no trabajan y justo a uno le queda un requerimiento para esos días y si ellos no están laborando. Ok, bueno, A digamos mí me que pasó. Ok, entonces digamos que la DIAN maneja los conceptos por topes. Entonces, si el tope no supera, ahorita no lo sé, no tengo claro esos topes, pero digamos que si el tope digamos que el monto de ese tipo de impuesto o de ese requerimiento es de 100 millones, lo atiende la DIAN de esa ciudad o de ese municipio. Si asciende, por ejemplo, a 500 millones, ya de 101, de 100 millones, 1.000 a 500 millones, ya lo atiende la DIAN departamental. Y si son más de 500 millones, entonces ya pasa a la DIAN nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que si de pronto usted tiene su, eh, el monto que usted debe, por el cual están requiriendo,
es inferior a los 100 millones, pues posiblemente la DIAN de la ciudad en donde están ubicados, pues va a contemplar esos días festivos y dice, mire, le vamos a hacer el llamado para que solamente se presente tales días y tiene 10 días hábiles, tenga en cuenta que los días festivos en la región se contemplan también este y este día, ¿sí? Ellos lo pueden, digamos, pero la región, la propia de la ciudad, ¿ok? Descontar esos días, por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla, pues nadie trabaja, ¿sí? Entonces ellos se cuidan de descontar esos días o de pronto no lo descuenten directamente, sino que los suman a los días finales para que esa persona pueda dar respuesta a ese requerimiento que le están dando. Pero si es del orden nacional, le aseguro que el de la DIAN en Bogotá no sabe que en Barranquilla hay carnavales, que en Río Sucio están de fiestas, que el 20 de enero son las fiestas de Cincelejo, por allá en Sucre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estar enterados de esa minucia, pues es muy difícil para el nivel central de la DIAN. Entonces, puede que ahí no contemplen esos días, en cuyo caso, pues digamos que se puede hacer una salvedad diciendo, no, es que mire, la DIAN acá no labora, ¿sí? Y pues digamos que ahí se podría llegar a apelar ese tema, pero sinceramente no sé qué tipo es decir, qué tanto eco pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque fácilmente la DIAN va a responder, ah, no, si es que yo miro el calendario nacional y encuentro que esos días que usted me menciona que no estaban laborando, aquí sí se están trabajando y se contemplan. Entonces digamos que entraríamos a resolver una situación un poquito más que compleja, porque eso de complejo no tiene nada, pero sí digamos que entrarían a mirar qué dice la norma, qué ha resuelto frente a ese tipo de casos el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado ahí ha tenido que intervenir en muchos aspectos, pero creo que eso sería casi que un caso perdido si el requerimiento llega directamente desde el nivel central. Cuéntanos tu caso. En una ocasión, la DIAN me requirió para hacer una actualización en el RUT. Y en efecto yo asistí, pero ellos dijeron que estaban en una capacitación y pues en la DIAN le dan fecha y hora exacta a la que uno tiene que presentarse. Y yo asistí y en efecto ellos dijeron que estaban en una capacitación, pero no me dieron ninguna solución. Yo opté lo que me dijo el profe. Yo me fui a la ciudad pues principal más cercana, yo me fui hasta Pasto, yo vivo en Ipiales. Y allá sí me hicieron o sea, sí me atendieron, pero si yo me hubiera quedado con que aquí no me atendieron porque estaban en capacitación, sí, de pronto me hubieran multado, me imagino, profe. Sí, pero bueno, ahí digamos que sí es importante que te entreguen una justificación o algo por escrito en donde digan que no te atienden ese día por tal fecha y de pronto que te la reprogramen, ¿sí? Pero hay que salir con algo de esa diligencia porque tú cumpliste. Los que están incumpliendo son ellos, pero digamos que en ese caso uno como pelea ante un juzgado o ante una situación específica que fueron ellos los que fallaron si yo no tengo evidencia de eso. Entonces ahora sí que de pronto en algún momento, mire, yo me presenté, yo vine, hice esto, dejar un documento, anexarle fotos, qué sé yo, alguna cosa que compruebe que tú sí tú hiciste eso en la fecha en la cual te programaron, pero que por temas internos de la misma DIAN no te resolvieron. Entonces sí, tú diligentemente lo resolviste por otro lado, incurriste en una serie de gastos, ¿sí? Adicionales que eso no te lo van a resolver, pero sí digamos que de otro, yo digo, ah, no, no me atendieron, no hago nada, ¿sí? Y después viene la sanción y cómo uno sustenta que yo sí cumplí, pero ellos fueron los que no cumplieron. Ahí toca tratar de mirar cómo uno mira qué mecanismo puede implementar para que le quede una constancia o una evidencia de que yo sí fui, lo que pasa es que ellos no me atendieron, ¿ok? Te agradezco el comentario y el caso porque de eso estamos llenos en todo lado. Ahorita la DIAN Sí, es complejo porque, por ejemplo, acá tenemos
los carnavales, que son los primeros días del mes, ¿no? Y entonces Sí. ellos más o menos están retomando actividades por ahí el 8 o el 10 de enero, viendo que en todas las empresas y todo retoman mucho antes. Y si uno de Exacto. pronto, mirando los días hábiles preciso, le cae esos días, o sea, acá es complejo, porque la DIAN, acá pues en mi ciudad siempre tiene esa situación de que hay alguna fiesta, alguna actividad, que el cumpleaños de acá de la oficina la DIAN y tampoco atienden. ¿En Entonces, pues serio? sí, sí, sí. Ellos hasta hacen campeonato de no sé qué de las CIAs, cuando está la polfa y todo, y tampoco atienden porque están en campeonato, cosas como esa. Qué Ya, o sea, vaina, casi no. son bien como tranquilos. Entonces, por ejemplo, debería uno tener algún recurso para decir, bueno, yo estoy llegando, estoy asistiendo, y entonces no me pueden sancionar porque yo sí estoy cumpliendo, pero pues no sé, acá toca estar allí como a la espera de que le abran, lo atiendan porque ni siquiera lo dejan entrar. Entonces, sí es complejo. O sea, la pregunta mía iba encaminada si hay un recurso o un artículo que diga que uno, pues, se asiste, que de pronto la administración esté fallando, profe. A eso iba Bueno, mi aporte. ok, no bien, pero sí, digamos, yo creo que la página de la DIAN tiene una sección de preguntas, quejas, PQRs, con el ánimo de, pues digamos que uno lo escala, uno hace la queja, le dan un número y con ese número uno le puede hacer trazabilidad a ese caso. Entonces, valdría la pena que lo hicieras para ver la DIAN qué te responde y en qué términos para que asimismo pues puedas, digamos que en alguna situación que se te vuelva a presentar algo, pues digamos que ya sepas cómo actuar porque puede que ellos digan, ah, si se trata de fiestas patronales o algún tipo de fiestas puntuales, esos días no se cuentan como hábiles. Ah, bueno, ya tienes algo ahí propio de la DIAN que te dice eso. Pero si dicen, no, 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 usted tiene, por ejemplo, en el caso que me dices, ah, no, que era un día de capacitación, ¿cómo hace? ¿Sí? Yo te aseguro que eso, ese día lo cuenta la DIAN como tal, ¿sí? A menos que alguien ahí te dé una certificación o te diga, no, sí, mire, le aplazamos o le corrimos los días porque no había atención o pasó alguna cosa. Pero digamos que sí hay que, reitero, lo importante es dejar constancia que uno fue, que yo me acerqué y hablé con fulano y con sutano y no me dejaron entrar y pues digamos que tratar de dejar el máximo de evidencias para que eso quede, haga parte de ese proceso y yo pueda pelear ese tipo de sanciones si es que es un tema sancionatorio. Si es un tema de trámite, que no se puede, oye, bueno, pues tratará de seguir haciendo el tema, pero sí yo sentaría el precedente porque eso en algún momento le puede jugar a uno en contra. Y sí te recomendaría el tema de pues, dejar radicado ese caso con el ánimo de mirar, bueno, ¿eso cómo opera? ¿Sí? Y si no me dan ningún certificado, ¿yo qué hago? Entonces la DIAN le dirá a uno ahí, pues más o menos cuál es el procedimiento que se debe seguir. Pero sí es importante dejar evidente eso. Listo, profe, gracias. No, a ti, muchas gracias. Entonces, digamos que ya para ir cerrando aquí el tema de estos días, el concepto de día hábil, pues como les decía, eso es una tradición, ¿sí? Eh, y digamos que es tan tradición que ya muchas empresas y negocios pues no contemplan como días hábiles, como días no hábiles, los sábados y domingos. ¿Por qué? Por su actividad, por el volumen de transacciones, por lo importante que es tener esos días, sábados y domingos, abierto al público. Todo ese tipo de cosas, pues digamos que eso ha venido cambiando. Entonces, digamos que a razón de eso, pues muchas personas los días de trabajo son diferentes a lo que a esa tradición de que solamente los días hábiles eran de lunes a viernes. Ahora, es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas y privadas como los bancos, como las escuelas, como las oficinas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esos días hábiles es meramente social si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana aquellos días que son laborables de aquellos que normalmente no lo son. Entonces, esa noción de día hábil
digamos que significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con la productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. Ahora, ¿cómo contar los plazos fijados en días? Mire, por ejemplo, esta es una comunicación que llegó, lo mandan de la Oficina de Fiscalización, ¿sí? De la Secretaría de Hacienda Distrital, y dice lo siguiente, a pesar de que es un correo electrónico, dice, ¿cuándo lo envían? El 6 de abril de 2020 a las 7:39 de la noche. Asunto, incumplimiento tributario, impuestos Bogotá. Entonces dice, Bogotá, Distrito Capital, 6 de abril de 2020. Y después de toda la cháchara que le mandan ahí, lo importante es este pedazo. Dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico tal, dirigida a Nancy Perilla Maya de la Oficina General de Fiscalización, o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda, CAT, ubicada en la dirección tal, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario. Mire que aquí especifica que son calendarios. Si no dice, uno asume que son hábiles, ¿ok? Entonces dice que adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. Entonces, ¿desde cuándo contamos los días? Desde el 7. Perfecto. Y si son días calendario, entonces, ¿hasta dónde yo tengo plazo para dar respuesta? Perfecto. Esa es la noción de cómo se cuentan los días, ¿ok? Ya lo tienen perfectamente claro. Me llega la comunicación tal día, a partir del día siguiente yo cuento. Y dependiendo si son días calendario o si son días hábiles. ¿Listo? Lo clave aquí es tener claro que cuando me hablan a mí de días, yo cuento a partir del día siguiente a la notificación. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa cuando son meses o cuando son años? Entonces, digamos que aquí me dice lo mismo. De la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda Distrital me llega un requerimiento el 6 de abril el 6 de abril de 2020 y me dice que a partir de la notificación de este requerimiento usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. 3 meses, ¿ok? Entonces, digamos que los plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque esos 3 meses se toman según el calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido. Entonces, así las cosas, ¿desde cuándo debo contemplar los días para la sanción? Desde el 6. Del 6. Desde el 6 de abril. Muy bien, ¿y hasta dónde llegamos? Hasta el 6 de julio. Hasta Al el 6 de julio. Perfecto, muy bien. Del 6 al 6. 3 meses de corridos sin ningún inconveniente. Ahora, con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil, hay que básicamente contar desde el mismo día en que fuimos notificados. Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el día 7 de julio, este día, pues básicamente ya estamos por fuera del plazo. ¿Y qué pasa cuando yo respondo fuera del plazo? Ya no me lo reciben, ya no tiene ninguna validez y me voy a tener que someter a lo que juzgue la DIAN. Ese es el peligro, ¿ok? Porque imagínese que usted no presentó la declaración de renta y la DIAN le dice, mire, por favor presente bueno, hemos estado haciendo un cruce de información y hemos detectado que su declaración de renta no fue presentada. Por favor, preséntese hasta tal fecha con los documentos. Eso ya se considera un emplazamiento. ¿Qué pasa? Que si a mí ya me notificaron mediante ese emplazamiento, pues básicamente yo ¿qué tengo que hacer? Me dan un plazo perentorio. ¿Perdona? Que lo que tiene que hacer es presentarlo. Exactamente, yo debo, pero ya tiene una connotación, que la DIAN me buscó. Y como la DIAN me buscó,
la sanción se me duplicó. ¿Por qué? Porque cuando el procedimiento tributario me dice, mire, si usted no presentó la declaración y la va a presentar antes de que yo como DIAN lo cite, usted simplemente liquida una sanción del 5%. Pero si yo lo cito y usted no ha presentado nada, la sanción ahora es del 10%. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero peor aún, si le dan los plazos y usted no cumplió, no se presentó, no hizo nada, ¿qué hace la DIAN? La DIAN dice, está rebelde, ok, le voy a hacer la declaración de renta. Entonces la DIAN, ¿qué hace? Toma los ingresos que tiene allá reportados, posiblemente por vía exógena, algo falló, alguna situación no se la notificaron a la DIAN, la razón que sea, no descontaron los costos y gastos que de pronto usted podía, de los cuales pudo haber hecho uso. ¿Y qué pasa? Ya no lo puede descontar. ¿Por qué? Porque la DIAN le dice, no, ya no hay tutía que valga. Aquí yo ya hice la liquidación, yo le di a usted un plazo, no me puso cuidado, no me prestó atención, ahora usted me va a pagar con base en esta liquidación que yo le estoy mandando. ¿Ok? Y la DIAN hace sus cuentas, ¿sí? La DIAN dice, sí, esto cruza con los extractos bancarios, que es básicamente la información financiera la que es siempre puntual, y con base en eso le arma la declaración. Entonces, si yo no respondo, yo me tengo que someter a lo que diga y si la DIAN me hace una declaración de renta por allá bien elevada y me arroja un impuesto a pagar bien alto, pues ya tengo que someterme a eso. ¿Por qué? Porque yo incumplí el procedimiento tributario, yo no di respuesta dentro de los plazos, me hice el loco y ahí fue donde yo fallé. ¿Ok? Ahora, digamos que cuando los plazos son fijados en meses y termina en un día inhábil, puede suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laborable, ¿sí? Puede ser un sábado, un domingo o un festivo, en donde pues, básicamente la autoridad administrativa pues, no está trabajando. De ahí no puede actuar ni puede atender las actuaciones del administrado. ¿Por qué? Porque es un día festivo y no está laborando. Entonces, aquí esto genera una duda sobre el efecto de ese día inhábil en ese tipo de plazos fijados en meses o en años. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Estado tuvo que intervenir, esto quedó mal, esto es Briceño con C, digamos que la magistrada Marta Teresa Briceño, desde el 12 de noviembre de 2015, en la sentencia 2976, dijo lo siguiente. Digo, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. El artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913 establece, artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacantes, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Entonces, digamos que en donde, bueno, digamos que en ese tipo de casos, si me voy a volver aquí al calendario, si hubiéramos corrido, no hubiera sido un día, digamos que hubiera sido el 5. Ok, el 5 está bien, el 5 de abril me notifican, pero como es un día... El 11, profe. Se El presenta 11 el por 6. un plazo de un mes. Ok, perfecto, está bien. Entonces miremoslo desde el 11. El 11 es un día de vacante, no se cuenta, ¿sí? El 12 es festivo, entonces yo empiezo a contar básicamente desde el día siguiente hábil, que viene siendo el 13, y desde ahí cuento los 3 meses. Del 13 al 13 un mes, 2 meses. Hasta el 13 de julio. Exactamente, pero ¿qué hubiera pasado si lo hago el 12? Bueno, digamos que no lo hago el 12, lo hago el 4, bueno, es que suena raro, aquí están como quedaron los meses muy seguidos, digamos que me dan un mes de plazo, entonces me notifican el 3 de abril. ¿Cuándo se me vence el mes de plazo? El 6 de El mayo. 4 de 4 de mayo. mayo. Exactamente, el 4 de mayo. ¿Por qué? Porque el 3 es un domingo. ¿Listo?
Entonces, digamos que tiene esa connotación. No arranca desde el día siguiente hábil a contarse los días, sino se arranca desde el mismo día en que fui notificado y cuento un mes. Pero si ese mes da en un día inhábil, en un día no hábil, pues lo corro hasta el siguiente día hábil, que es lo que me dice la norma, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy, muy bien presente como para evitar caer en ese tipo de situaciones, ¿listo? Mucho ojo porque este tema de días yo lo saco por ahí en exámenes y les coloco esto como para evaluar que haya quedado claro el tema, ¿listo? Bueno, entonces, ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? Pues digamos que todo tiene un origen en nuestra Constitución política. Por ejemplo, en el artículo 95 ya lo veíamos, el artículo que habla acerca de los deberes y obligaciones, nos dice en su numeral 9 que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Es decir, ya es un mandato de la Constitución Nacional. Pero aparte, el artículo 15 de la misma Constitución que me habla acerca de los derechos, me indica, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Y el artículo 338 me habla acerca del régimen económico y de la hacienda pública. Me dice, en tiempo de paz, y es muy importante este término, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Es decir, esto no se lo inventa ni el director de la DIAN, ni el ministro de Hacienda, ni el presidente de turno. Esto surte todo un proceso en donde es el Congreso el que está facultado para hacer ese tipo, para crear nuevos impuestos, si a bien lo tiene creado. ¿Quién es el Congreso? Señores que están sentados allá ganándose 35 millones de pesos sin hacer nada. Esos son. No puede ser. Sí, eso está muy bien la explicación, pero básicamente digamos que hay dos tipos de personas que se ganan los 35 millones. Unos que participan, unos que hacen parte del Senado y otros que hacen parte de la Cámara. Entonces, cuando esos dos se juntan, a ese conjunto se le llama Congreso, ¿ok? Entonces, eh, me perdí lo que estaba. Aquí entonces, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas del impuesto. Es decir, aquí básicamente la Constitución política nos está diciendo, esto no es que se lo inventen los alcaldes, los gobernadores o el presidente. Esto existe un protocolo que se debe surtir para que en tiempos de paz se pueda implementar un nuevo impuesto. Diferente si fuera en tiempos de guerra. Cuando hay una guerra o hay una situación muy compleja, pues básicamente se dota al presidente bajo un estado de conmoción interior de unas facultades en donde él pueda hacer uso de esas facultades precisamente para crear algún tipo de impuestos, para hacer algún tipo de modificación. Imagínense, por ejemplo, qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, pues básicamente toda Europa estaba sitiada por Alemania. Alemania los tenía graves bombardeándolos desde el aire y esta gente no tenía cómo fabricar aviones ni nada. Entonces, cuando decide Estados Unidos meterse en la guerra después de lo de Pearl Harbor, lo que hace Estados Unidos es, le dice, listo, yo voy a fabricar aviones, voy a poner toda la industria a fabricar aviones de guerra. Entonces, pero yo necesito que me den las patentes. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues básicamente cogió contra las cuerdas, es que se da cuenta uno quién es Estados Unidos. Básicamente cogió contra las cuerdas a Inglaterra, que era el que estaba más mal, porque pues para colmo de males es una isla, ¿sí? Estaba bloqueada por aire y bloqueada por mar, y se estaban muriendo de hambre. Entonces Winston Churchill llegó y llamó ya ni me acuerdo quién era el presidente de Estados Unidos. Le dijo, oiga, hermano, ayúdeme, que mire que estamos varados, no podemos hacer nada, métase a la guerra
y creo que era este presidente, Franklin Delano Roosevelt, creo que tenía problemas de movilidad. Este señor le dijo, no, pues yo no me puedo meter porque el acuerdo de no sé qué, si se llama, me impide meterme con eso. Pero ya cuando le bombardearon Pearl Harbor, ahí sí, bueno, hasta aquí ya es otra cosa, aquí yo ya me meto en la guerra. Y comenzaron a coger a todas esas empresas. Estados Unidos ha tenido una fuerza empresarial muy grande, una industria automotriz muy bien consolidada. ¿Y qué hizo? Pues básicamente les dijo a los fabricantes a los dueños de estas empresas, le dijeron, hermano, mire, estamos en guerra, yo necesito que ustedes se pongan a fabricar aviones. Y yo, no, pero ¿cómo así que aviones? Nosotros no sabemos nada de aviones. Digo, no, yo sé que ustedes puede que no sepan de aviones, yo les doy las patentes, ustedes sigan esas patentes, pero básicamente lo que yo quiero aprovechar de ustedes es ese conocimiento que han logrado recaudar y la maximización de procesos que han logrado implementar para fabricar carros en serie, para poderlos armar, para que eso quede bien, que queden funcionando y todo eso. Entonces utilizó de esa manera. Y en tiempos de guerra, las empresas, por ejemplo Ford, Chevrolet, Chrysler, las utilizó directamente, les dio la orden para que hicieran eso. Y digamos que de esa manera fue como Estados Unidos logró cumplir con esos mandatos. Y el tema de por qué es mala gente Estados Unidos, porque básicamente le dijo a Winston Churchill, pues hermano, yo le ayudo, pero ¿cómo me va a pagar? Y pues Winston Churchill le dijo, no, pero yo de dónde, si plata ahorita no tenemos. Le dijo, pues tranquilo, ustedes son duros en tema de industrialización, pues deme las patentes de los aviones, deme las patentes de los tanques, deme las patentes de los barcos, etcétera, etcétera. Con eso fue con lo que Inglaterra, mejor el Reino Unido, le pagó a Estados Unidos para que Estados Unidos los surtiera de aviones y de esta forma pues pudieran salir de ese problemita con Hitler. Eso es ahí un poquito ahí como historia, pero es como para cambiar el tema y que no se me duerman tan rápido. Y el último artículo que tiene que ver con esa base constitucional de los impuestos, pues básicamente es el artículo 29 que habla puntualmente de los derechos fundamentales. Y ahí indica que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en el que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, digamos que aquí lo que estamos viendo es cómo nace el tema del procedimiento y su importancia. Ahora, digamos que todo el tema de los impuestos tienen una norma sustantiva y una norma de procedimiento. Básicamente esa norma sustantiva hace referencia a lo que es la obligación principal y a los elementos del impuesto. Y la norma de procedimiento hace énfasis en lo que es la relación y lo que es el administrado y la administración. ¿Quién es el administrado? El contribuyente. ¿Quién es la administración? La hacienda pública. En este caso, representada por la DIAN. Entonces, cuando ya entramos en materia tributaria, tenemos el impuesto, que es básicamente nuestro objetivo principal, este impuesto. Y ese impuesto es la norma sustantiva y básicamente digamos que su obligación principal de ese impuesto en materia tributaria es precisamente el recaudo por vía de ese impuesto. Entonces, la norma sustantiva es aquella que crea el Congreso de la República en donde establece cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Entonces nos indica dentro de estos elementos del impuesto quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa. Y cuando hablamos de las normas de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración, es decir, entre los contribuyentes y la DIAN. Y se necesitan de esas normas de procedimiento, ¿para qué? Para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones que nacen de esa norma sustantiva, ¿ok? Digamos que de esa manera, el artículo primero del Estatuto Tributario, que ya lo vimos unos slides atrás, el artículo primero del Estatuto Tributario establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen
esos llamados presupuestos contenidos en la normatividad, que son los que básicamente dan lugar al impuesto y el respectivo pago de ese impuesto. Y para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales, el artículo 684 del Estatuto Tributario señala que la DIAN cuenta con facultades de fiscalización y de investigación, motivo por el cual la DIAN puede adelantar las siguientes actividades. Puede verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes, ¿sí? Puede adelantar las investigaciones para verificar hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas, puede citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, puede exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones, puede ordenar a los obligados a llevar contabilidad la exhibición de esos libros, comprobantes, documentos y exigir un examen parcial de estos, que esto es lo que por lo general se centra la DIAN cuando nos hace una inspección. Puede llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Y por último, puede revisar y verificar los estados financieros, así como los sistemas de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente puede adelantar la DIAN. ¿Listo? Digamos que aquí ya, aquí entraríamos, digamos que el artículo 275 de la Ley 1819 de 2016, que todavía está vigente porque, reitero, esa reforma tuvo tintes de reforma tributaria estructural. Entonces, ese artículo 275 de esa reforma tributaria, que está legalizada mediante la Ley 1819 de 2016, adiciona un parágrafo al artículo 684 del Estatuto Tributario y dice que con el propósito de establecer que la DIAN pueda solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, de los documentos y de los informes, los cuales van a servir como prueba durante la investigación, determinación y discusión de las obligaciones sustanciales y formales. Entonces, pues básicamente aquí, esto es lo que nos indica ese artículo, ¿sí? El 684, y nos indica también que, pues para ese efecto, puede verificar la exactitud, todo lo que estábamos hablando en el slide anterior, ¿listo? Verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar investigaciones, citar o requerir al contribuyente, exigir del contribuyente o de tercero la presentación de documentos, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Y tiene un literal adicionado que dice, sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de esos impuestos. Y además tiene otro parágrafo que dice, en desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de contabilidad, de estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca la Dirección General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y ya, pues digamos que básicamente acá lo que hacemos es entrar con todo lo que es el RUT, pero pues esta presentación, como les digo, se las voy a publicar para que la tengan. Va a estar este video y debajo de este video va a estar estas diapositivas, ¿ok? Para que puedan tener acceso a estas diapositivas y también puedan conocer componentes importantes acerca de todo lo que es la DIAN, ¿sí? De lo que es el código CIU. Aquí ya esto pues lo que vimos la semana pasada, que era lo de la sanción mínima, digamos, todo el componente legal
de lo que era la sanción mínima y lo que son las sanciones relacionadas con el RUT para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que no haya quedado clara. Bueno, por lo pronto. Ok, muchas gracias. Yo ya estoy calificando. Yo aspiro a tener las notas ya para mañana, para que las puedan ver. Y les pido un grandísimo favor. Digamos que ahorita, toda esta semana, van a haber una serie de charlas bien interesantes que son un complemento de nuestra profesión. Hay unas que hablan acerca de la reforma tributaria. Yo voy a darla el miércoles desde las 8 de la noche, en donde pues básicamente voy a hacer una especie de análisis crítico de pues la situación real de Colombia, es decir, por qué estamos con esa inflación tan alta, qué está sucediendo, cómo nos ven los mercados internacionales y cuál puede ser el impacto de aquí en adelante de ese tipo de políticas y de las reformas de las cuales se están hablando. Entonces, digamos que es bien interesante y por ende, pues digamos que me gustaría contar con ustedes en esas presentaciones para que puedan participar, no ser una, digamos que gracias a Dios en mi clase ustedes participan, cuentan casos, experiencias, son muy participativos. Ojalá puedan hacerlo también en esas charlas, ¿ok? Ahorita a las 8 va a haber una. Por favor, mis estudiantes de planeación tributaria, les voy a publicar 3 videos en estos momentos para que puedan asistir a esas charlas sin ningún problema. Después ven esos videos que les publiqué, que es un caso práctico acerca de planeación tributaria para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces, es bien interesante, es un caso práctico para que lo puedan ver y más bien destinen ese lapso de tiempo para asistir a esa charla que, como digo, es un buen complemento para nuestra formación académica. Dime. Profe, ¿usted nos puede compartir el link de esa reunión ahorita en el chat para nosotros poder ingresar? Ay, permíteme, de una vez lo hacemos. Y otra cosita, profe, qué pena, es que yo ya le estaba presentando el examen y pues acá el internet es pésimo. No lo pude terminar. Él califica automáticamente, ¿cierto? Sobre Sí. lo que ya había contestado. Uy, mi chica, sí. ¿Y cómo te fue? O sea, ¿alcanzaste a contestar? Ay, no, pues, profe, No. imagínese. Profe, una cosita, Bueno, pues hablando vale. de ese examen, profe, su Dime. merced hoy nos estaba dando clases de lo que nos preguntó en el examen. Y Sí. la verdad, pues yo sí me sentí como triste, o sea, yo no lo perdí, no me fue mal, pero la verdad es que sí me tocó que jugarla con el Team Marín Tirospecua y gracias a Dios me fue bien. No digas Pero hay eso. cositas que de verdad no fueron como claras, profe. La verdad, Pero el material verdad, está ahí publicado en el a mí me contenido. profe, pero es que su merced publicó un video de 2 horas, pero después, y su merced nos había dicho que solamente eran los videos que teníamos ahí de material y la primera clase, que los ejercicios no entraban. Y Sí. claro, pues hay mucho material que no estaba dentro de las clases, profe, ahí sí me da pena, pero pues gracias a Dios me tiré un 4. Pero pues la verdad, o sea, la verdad yo sí me decepcioné de ese examen, profe, la verdad. No digan eso, por favor. ¿Cómo? Bueno, Sí, profe. pero digamos que mucho de lo que expliqué hoy está en el material que está publicado en la plataforma. Lo del video que subí, como, bueno, ¿qué fue lo que hice? Como muchos estudiantes de procedimiento están dentro de planeación y como para que no se sintiera esa clase como la repetición de la repetidera, yo en planeación di otro tema y lo que hice fue, a mis estudiantes de planeación le publiqué el video que di en la sesión 2 dentro de esa sesión 2 más el video, más la sesión que di en esa clase y lo mismo hice con procedimiento. La clase que di en la sesión 2 y traje la grabación de la clase que di en planeación como para que tuvieran el contenido exacto y completo de esas 2 sesiones, porque si no, digamos que se me hubieran ido 2 sesiones solamente hablando de esa parte del presupuesto público y todo esto
pero básicamente el contenido de lo que salió en el examen estaba publicado en el material. De lo que está, que hoy digamos que si se dieron cuenta, lo toqué así como muy rápidamente, como digamos que no pasarlo por alto, pero sí está dentro del contenido. Entonces, pues para que porfa lo revisen y se den cuenta que ahí está el material. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Por qué se quedaron callados? yo creo que así como yo, Ay, profe, yo profe, creo que por así favor, como no yo hay olvide muchísimas, el yo creo link. que la mayoría. Ok, ok. Esperen, primero voy a salir del link y se los comparto porque si no, me... Profe, en el correo institucional también compartieron todas las charlas se van a dar esta semana por la celebración de la Semana del Contador. Al Ah, qué correo chévere. institucional se nos lo enviaron. Listo, listo, bien. Ya aquí tengo de todas formas el link. Ya se los comparto acá por el chat de esta sesión para que puedan entrar directamente y no vayan a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Es este. Ahí está, es una buena presentación. Entonces, pero sí, digamos que aquí lo importante es no solamente hacer acto de presencia y que estamos conectados, sino también participar y que vean que pues, los estudiantes de contaduría ya tienen un buen nivel de conocimientos y y ustedes participan mucho. Así que yo aspiro a que en ese tipo de presentaciones hagan unas buenas intervenciones. ¿Ok? Mira, yo tenía ahí es que mi correo abierto y todos viéndome ahí lo que tengo en el correo. Bueno, Profe, entonces, para dime. el miércoles dice que es la conferencia El, suya, profe. el miércoles hay dos charlas, una que habla acerca del presupuesto público, que yo no la voy a dar, pero que ustedes ya saben cómo se construye ese presupuesto. Y yo voy a dar una que le puse de nombre No eres tú, No soy eres yo. tú, soy yo. Exacto. Sí. Esa es mi presentación. Entonces, me gustaría contar con la presencia de ustedes para que pues, podamos interactuar y de esta manera pues, tener una visión de la realidad de lo que está pasando en Colombia y cómo deberíamos afrontar todo esto. ¿Ok? Entonces, va a ser bien interesante. Pero a la final nos recomienda qué tenemos que hacer en materia tributaria. Sí, 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 claro. Para enfrentar esta situación que nos tiene. Uy. Sí, hay varios tips, entonces sí, creo que va a estar bien chévere y pues vuelvo y digo, me gustaría contar con todos ustedes en esa presentación, ¿ok? Listo, profe, estaremos. Bueno, qué chévere. Les agradezco muchísimo, gracias por la participación, me encanta que sigan siendo así de activos en las presentaciones, participen, así sea para cometer unos errores, mire, con base en errores uno aprende, que no sean errores en el amor porque eso duelen, pero en la parte académica a uno le sirven, ¿ok? Cuídense mucho, descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, Bueno, feliz noche. cuídense mucho.